tema que tenemos para esta hora es sumergidos en el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Así que quiero tomar de la palabra del Señor en esta hora. En Efesios capítulo 5, el verso 18. Efesios capítulo 5, el verso 18, encontramos una hermosa porción de la palabra del Señor. Agradecemos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, a los que se han unido a esta transmisión en el nombre del Señor Jesucristo. De manera bien especial les queremos saludar y glorificamos al Señor por siempre. Efesios 5:18, el tema de esta hora es sumergidos en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si estamos llenos, estamos sumergidos. Así que es importante atender el mensaje glorioso del Señor en esta hora. Y yo quiero invitarlo a que estemos bien atentos a la palabra del Señor. Esta palabra es viva y es eficaz. Hablando de este tema tan especial, sabe que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el apóstol habla una relación o hace de manera tácita y muy directa. Está hablando de no embriagarnos, es decir, que no necesitamos de algo en lo cual nosotros podamos movernos en un plano de lo material para llenarnos o para movernos en el plano de lo espiritual. Es decir, que hay cosas que no tienen que moverlas la carne, porque eso no tiene nada que ver la carne. Dios es espíritu. Obviamente que lo que recibimos en el espíritu, nuestro cuerpo se estremece. Pero el Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia. El Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence al pecador. El Espíritu Santo de principio a fin hace una obra perfecta en cada creyente. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el verso 2 al 4, nos habla cómo el Espíritu Santo ejerce un ministerio en la iglesia, pues capacita a la iglesia para la escogencia de sus ministros. Dice la palabra del Señor allí en Hechos 13, capítulo 13, el verso 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, porque la iglesia del Señor ora y ayuna en el Espíritu. Dijo el Espíritu Santo, mire usted, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Ojo que aquí hay un tema que es muy delicado y que algunos no le prestan atención. ¿Quiénes fueron los que impusieron las manos? Porque estaban ayunando y orando. Y hoy todo el mundo quiere imponer manos. Y déjeme decirle que la imposición de manos es algo que hay que ponerle mucho cuidado. Póngale la lupa a eso. Hoy una cantidad de hermanos quieren imponer las manos y no le dan importancia a este tema. La imposición de manos tiene que tener un orden. Dentro de la iglesia del Señor tenemos al consistorio de ancianos, que ellos imponen las manos sobre todos los que están ejerciendo la ordenación. Cuando un pastor se ordena, el consistorio anciano impone sus manos sobre ese pastor que es ordenado en el Señor. También tenemos dentro de los directivos todos los presbíteros y supervisores. Ellos imponen las manos sobre todos los pastores que van escalando cada licencia. Los pastores en las congregaciones tienen la junta local y a los que el pastor designe para esta labor. No todo mundo puede hacerlo.
Es importante que usted tenga esto en cuenta y no haga, como dice el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Y dice la palabra del Señor que impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Mire usted que hay un orden. Y ese es el problema que tenemos en muchas congregaciones hoy. Que muchos creyentes no quieren someterse a la autoridad espiritual. Muchos creyentes no quieren obedecer. Y la palabra del Señor, aquel que es impregnado, que es bautizado, aquel que tiene la influencia del Espíritu Santo, es una persona obediente. Y esa persona obediente es sumisa. Esa persona obediente es que recibe lo que Dios le manda. Recibe lo que Dios le dice que haga. Pero encontramos una cantidad de creyentes que quieren servir a Dios de cualquier manera, que quieren llevar a los altares una cantidad de cosas mundanas y quieren mezclar las cosas santas de Dios con las cosas del mundo, cuando Dios es santo y demanda santidad no solamente de los que pertenecemos a la iglesia, sino aún de los servidores. Debe haber un servicio santo para la gloria de Dios. Lamentablemente tenemos personas que no tienen el temor de Dios y de cualquier manera quieren imponer su rebeldía, cuando la rebeldía ya ustedes saben dónde inició y por quién inició. Pero el que es obediente se somete a la palabra, se somete a la autoridad espiritual y deja que el Espíritu Santo sea el que lo influencia a él. Aquí dice la palabra del Señor: entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y mire usted, el Espíritu Santo es quien señala a sus ministros, a sus siervos, y los encamina por donde deben de ir. En Mateo capítulo 2, el verso 12, encontramos unos hombres que querían adorar al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que estos que iban a adorar al Señor Jesucristo, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro lado. Tenemos infinidad de testimonios, hermanos. Yo sé que los que están viendo esta transmisión en esta hora, muchos han oído o han vivido. En lo personal he vivido cómo el Señor Jesucristo hace cosas asombrosas, hace cosas maravillosas. El Espíritu Santo nos guía. En una ocasión venía de predicar la palabra del Señor en un barrio de la ciudad de Medellín y me dirigía aquí al municipio de Yarumal y venía por la carretera. Ya había pasado los llanos de Cuibá y cuando estaba saliendo ya del corregimiento de los llanos de Cuibá, vino a mi pensamiento de que redujera la velocidad y se me pasó así rápidamente por la mente una imagen y vi ganado, vi mucho ganado. Así de pronto vi una imagen en mi mente, una imagen, algo que me llegó allí. Entonces yo sentí algo ahí en la mente, yo miré esto con detenimiento y empecé a reducir la velocidad. Cuando reduje la velocidad y doy la curva, hermanos, me encuentro con una cantidad había un ganado ahí en toda la carretera, hermano, y empecé a esquivarlos uno por uno. Había una cantidad en toda la orilla, en la mitad de la carretera, y se me salían las lágrimas, porque yo veía que el Señor me había guardado. Y un vehículo de transporte público del municipio de Yarumal, lo vi a un costado de la carretera, que se habían accidentado porque se habían dado contra una vaca de estas que estaban allí en la carretera. Yo me vine meditando en esto
Y de verdad le daba gracias al Señor, porque por donde vamos, el Espíritu Santo va con nosotros, nos va guiando. Y qué maravilloso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor es el que nos guía por su Santo Espíritu. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 6 al 10 nos dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Fíjese en esto. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Gloria al Señor. El Espíritu Santo señala caminos. La Biblia nos habla de los primeros bautizados en el Espíritu Santo. Esos que fueron los primeros en tener la dicha de ser sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo. A un grupo de personas ya convertidas y que habían andado con el Señor Jesús por más de 3 años, que habían visto al Señor haciendo milagros, que habían visto al Señor predicando el evangelio. Les dijo: ¿por qué en Hechos de los Apóstoles? En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande. Y dice la palabra del Señor: dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Este grupo de personas, en número de 120, se fueron al aposento alto y esperaron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. En ese día que estaban reunidos en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones, el apóstol Pedro predicó un memorable sermón y se convirtió un gran número de ellos. Y fueron añadidas al grupo de creyentes unas 3,000 almas. Pero no nos dice que recibieron el Espíritu Santo. Nos dice que fueron añadidos, pero no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice que fueron añadidos, dice Hechos 2:41. En el caso del capítulo 4, se nos informa que el número de los que creyeron fue como de 5,000, de los cuales tampoco se afirma que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hay otra ocasión de Samaria, donde Felipe les había predicado el evangelio, pero ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta que descendieron los apóstoles a Jerusalén. Hechos capítulo 8, el verso 14 al 17, quedó registrado este acontecimiento. De estas personas se afirma que la obra de Dios había sido efectiva en ellos y que habían sido incorporados al cuerpo, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Un verso que no debemos pasar por alto, porque resume toda una posición doctrinal, ya que la discusión que genera es doctrinal. En Hechos capítulo 15, el verso 7 y 8 encontramos lo siguiente: y Dios que conoce los corazones. Fíjese usted muy bien, es el Espíritu Santo de Dios que conoce los corazones. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo,
lo mismo que a nosotros. Y yo quiero que preste atención a lo siguiente. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible si comprendemos la escritura contenida en Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 6. Porque primero el Señor nos quitó el yugo de esclavitud y nos hizo sus hijos. Luego, por cuanto éramos hijos, envió el Espíritu de su Hijo. Fíjese en este orden. Primero nos hace sus hijos y por cuanto somos hijos, el Señor envía su Espíritu para que seamos revestidos de poder de lo alto. La palabra bautizar quiere decir sumergir. De ahí el tema de esta hora. Sumergidos en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La palabra bautizar quiere decir sumergir. Cuando somos bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, somos sumergidos en el agua. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos sumergidos en el Espíritu. Gloria al Señor. Los cristianos somos bautizados, sumergidos en el Espíritu por la experiencia del bautismo en el Espíritu. Pero somos bautizados, somos sumergidos en el cuerpo por la obra del Espíritu. Así lo declara la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 13. En la versión Dios habla hoy, dice, de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. No es escrituralmente sano pensar que siempre que la Biblia habla de la presencia del Espíritu o la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, se refiere al bautismo del Espíritu. Las Sagradas Escrituras nos hablan de ser como Cristo, de tener su carácter, de proyectar su naturaleza, haciendo referencia a la identificación del cristiano con los principios y naturaleza de Cristo. Yo quiero que observemos detenidamente, hay unos textos en la Biblia que quiero que en esta hora los podamos analizar. Romanos capítulo 8, el verso 9. Nos dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito el nombre del Señor. Aquí claramente en la palabra del Señor nos está mostrando la identificación del cristiano. En Filipenses el capítulo 2, el verso 5 al 7. Acompáñeme por favor a leer la porción de la palabra del Señor. Filipenses el capítulo 2, el verso 5 al 7 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está hablando de la identidad del cristiano. Así como el Señor Jesucristo se hizo humilde, nosotros debemos permanecer en esa condición, porque es la única manera de acercarnos al Dios vivo, santo y todopoderoso. Cuando hablamos en la palabra del Señor y encontramos acerca del hablar en lenguas, no hay duda, no hay discusión de que los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, esos que hemos tenido esa experiencia, hemos visto la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es evidente porque dice la palabra del Señor, y yo quiero que lo analicemos en la Escritura, en Hechos capítulo 2.
el verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El verso 7 y 8 nos dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire usted, aquí hay un milagro poderoso. El hablar en otras lenguas por el bautismo del Espíritu Santo, cuando se es lleno del Espíritu Santo. Esto es una influencia del poder de Dios en la persona. El Señor toma la mente de la persona y hay un idioma que todos los seres humanos hemos estado en ese lenguaje y lo hemos aprendido. En nuestro caso hemos aprendido el español. Pero mire lo que hace el Espíritu Santo. Algo que la mente no está acostumbrada, que no sabe otro idioma. El Espíritu Santo toma la mente y toma las cuerdas vocales. Y la persona que no sabe sino hablar español o escasamente habla el español, el Espíritu Santo lo hace hablar en otras lenguas. ¡Qué poder el del Dios vivo y verdadero! Nos hace hablar en otras lenguas. Y aquí tenemos la evidencia, el testimonio que las personas que estaban a su alrededor les oían hablar en otros idiomas. Personas que no tenían conocimiento de estudio, no tenían algún avance en todo lo que tiene que ver en los estudios. Pero ellos fueron testigos de cómo el Espíritu Santo les tomó las mentes, sus bocas, para que hablaran en otras lenguas, como el Espíritu mismo les daba que hablasen. En Hechos capítulo 10, quiero que observemos esta escritura. Hechos capítulo 10, el verso 45. Dice la palabra del Señor: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está entonces el apóstol reconociendo, el apóstol Pedro, cómo sobre los gentiles también el Espíritu Santo ha descendido. Y así es todavía, bendito sea el nombre del Señor Jesús, así es todavía. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu habla en otras lenguas. La única forma de saber lo que está ocurriendo dentro del hombre es que de alguna manera externa lo sepamos. Y en el caso que nos ocupa, esta señal externa son las lenguas. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia. Tendríamos que hacer una diferencia entre las lenguas como señal inicial y las lenguas como don del Espíritu. Porque la función del primero es detectar al que recibe el bautismo del Espíritu Santo, y la segunda es para la edificación del cuerpo de Cristo. Una experiencia exclusiva del Nuevo Testamento es el bautismo del Espíritu Santo. No se puede ni se deben comparar experiencias espirituales acontecidas en el Antiguo Testamento con la del bautismo del Espíritu Santo, porque tienen muy poco en común. Las primeras era una posesión en la que aquel que era poseído por el Espíritu no siempre era consciente de lo que acontecía y no entendía la experiencia. En el Nuevo Testamento, esa experiencia usted es consciente. Mire, hay personas que dicen, yo no sé qué me pasó. El Espíritu Santo nos hace consciente de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque la persona no pierde su voluntad. La Biblia dice, y si alguno habla, no hay quien interprete, calle en la congregación y hable para sí. Esta disciplina
supone mantener un dominio sobre la voluntad. Así que la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no anula al hombre. Y esta experiencia maravillosa del bautismo del Espíritu Santo, entonces lo que hace en la persona, hay un fruto del Espíritu Santo que se va a manifestar. La Biblia nos habla no de los frutos, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que me acompañe a leer la palabra del Señor para que tenga en cuenta esto. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el verso 22 nos dice la palabra del Señor. No dice más los frutos, dice más el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fruto que se manifiesta en la persona que ha tenido el bautismo del Espíritu Santo? Es el verdadero amor. Y ese verdadero amor entonces da unas ramificaciones como el racimo de uvas que tiene varias ramificaciones, pero que es un solo fruto. Usted no dice los frutos de la uva, habla como si fuera de muchos, porque es el fruto de la uva, realmente el que da a entender que es un solo fruto, aunque tenga varias ramificaciones. Aquí el Espíritu Santo nos muestra cómo el fruto es. Mire, más el fruto, dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Efesios 5:9 nos dice la palabra del Señor, Efesios 5:9, porque el fruto, mire, fíjense bien, son dos textos bastante contundentes, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gloria al Señor Jesús. Una vez el hombre hecho nueva criatura y como obra del Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo y como templo del mismo comenzará a producir su fruto. Al estudiar el fruto del Espíritu hay que notar dos hechos importantes. La palabra fruto está en singular. No hay 9 frutos separados uno del otro, sino que hay un fruto. Tal como un racimo es un fruto, así es un racimo de gracias. Y si una de estas gracias aparece en la vida del cristiano, debemos esperar que las otras también se manifiesten. Este es el fruto del Espíritu y no el fruto del cristiano. Es decir, que el fruto nace del Espíritu, lo produce el Espíritu. No es tampoco a lo que el Señor Jesús se refirió en San Juan capítulo 15 al hablar de fruto, porque allí ya está hablando es de esa vida, de esa conducta del cristiano. Aquí el fruto del Espíritu es porque nace del Espíritu, gloria al Señor. Al hablar de fruto, más fruto y mucho fruto, ya que aquí habló del trabajo de ganar almas. En San Juan 15 habla de ganar de almas. Y este sí es el fruto del cristiano. Aunque es un hermoso racimo o fruto de gracias, debemos saber que este fruto del Espíritu, para tener una mayor comprensión, nos habla de amor, gozo y paz, que tiene que ver en relación con Dios. Nos habla de la tolerancia, la benignidad y la bondad, que es en relación con el prójimo. Y fe, mansedumbre y templanza es en relación con nosotros mismos. Gloria al Señor Jesús. En Efesios capítulo 2, el verso 10, nos dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Si somos morada de Dios en el Espíritu, el fruto de ese Espíritu debe brotar de nuestros corazones. Cuando en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos morada de Dios en el Espíritu, el fruto de ese Espíritu debe brotar de nuestros corazones. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Sin el Espíritu de Dios vivimos en la carne y morimos. Pero si nos unimos al Señor, dice 1 Corintios 6:17, un espíritu somos con Él. Es imposible en la carne tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, etc. Pero es fácil con el Espíritu tener este fruto, ya que no es el fruto nuestro, sino el del Espíritu, el que se manifiesta en nosotros. Por eso es que necesitamos llenarnos de Dios para producir el fruto del Espíritu. Mateo capítulo 5, el verso 43 al 48, es una porción que vale la pena resaltar en esta hora, pero quiero en esta hora tomar lo que dice el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Romanos capítulo 5, el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo lo anterior es imposible para nosotros a menos que el Espíritu de Dios nos invada. Si no estamos sumergidos en el Espíritu, nada de esto va a acontecer. Y lo que el Señor quiere hacer en nosotros no lo va a hacer hasta que no estemos nosotros sumergidos en su Santo Espíritu. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Mateo capítulo 5, el verso 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Hechos capítulo 13, el verso 51 y 52, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder, aleluya, del Espíritu Santo. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todas estas no son características del ser humano, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, se manifestarán como fruto del mismo Espíritu en nosotros. Como ya lo he expresado anteriormente, Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo
de Cristo. De esta manera somos nosotros guiados por el poder de Dios cuando nos dejamos llenar de Él. Cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, podemos tener una vida plena del Espíritu, y lo que vamos a manifestar es el fruto del Espíritu. La iglesia del Señor está urgida de ser llena del poder del Espíritu Santo. Ahora que cada uno estamos en nuestras casas, no debe haber otra petición sino de llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos más el Espíritu Santo. Necesitamos que nos invada. Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu. La iglesia del Señor necesita el mover del Espíritu Santo. Cada casa que hay un creyente, debe haber ese bautismo del Espíritu Santo. Debe haber sed para llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y si hay alguien ahora, yo creo en el nombre del Señor Jesucristo, que si hay alguien ahora viendo este mensaje de la palabra de Dios con fe, ahora mismo puede estar en esta hora también sumergido en el Espíritu Santo, sintiendo el poder del Espíritu Santo. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo pueden recibir, porque es para nosotros la promesa, es para nosotros esa bendición. Así que toma la bendición del Señor en esta hora. Ese bautismo está listo para nosotros. Solamente abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Glorifica al Señor en esta hora. Él es digno de ser glorificado. Él puede tomar tus cuerdas vocales en esta hora. Él puede tomar tu mente y hablar en otras lenguas como el Espíritu mismo te dé que hable. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere una iglesia llena de su Santo Espíritu. Dios quiere creyentes llenos de su Santo Espíritu. Oh, qué bueno creerle la palabra de Dios. Yo quiero orar por usted en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Y que usted pueda en esta hora decir: Señor, yo soy uno necesitado. Yo necesito, Señor, que tú me llenes. ¿Dónde están aquellos que quieran llenarse de Él? Que quieran ese bautismo del Espíritu Santo. Yo le invito en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús.